en épocas remotas y casi olvidadas por el tiempo, cuando criaturas colosales, de proporciones inimaginables, dominaban el mundo conocido y los soberanos se forjaban a través del fuego purificador de los campos de batalla ensangrentados. Emergía una figura singular cuyo recuerdo persiste tenazmente a través de los siglos. Soberano absoluto de Basán, la última criatura titánica de aquella vasta región que se extendía mucho más allá de lo que el ojo humano más agudo podía abarcar desde las torres más altas, entre ciudadelas majestuosas cuyas torres parecían rozar las nubes en días despejados y tierras cultivables de una fertilidad extraordinaria sin igual en todo el mundo conocido. Un nombre resonaba poderosamente a través de los profundos cañones y valles interminables, un nombre que suscitaba simultáneamente admiración reverente y terror paralizante en igual medida entre todos aquellos que lo escuchaban pronunciar. Oge se distinguía radicalmente de la común humanidad de su tiempo, representando algo que trascendía lo meramente mortal y se adentraba en el reino de lo legendario. Este ser extraordinario y único representaba un coloso inigualable entre los vivientes, una figura de dimensiones inmensas cuya sombra alargada cubría completamente el paisaje entero cuando el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte occidental. Su potencia física descomunal intimidaba profundamente incluso a los combatientes más valorosos, experimentados y curtidos en 1000 batallas, que habían sobrevivido milagrosamente a incontables enfrentamientos mortales donde miles habían perecido bajo el implacable filo de las espadas y el peso aplastante de las masas de guerra. Las narraciones antiguas que se transmitían cuidadosamente de generación en generación, preservadas celosamente por los ancianos en las largas noches de invierno junto al fuego crepitante, contaban con lujo de detalles que su lecho monumental de descanso, construido meticulosamente en metal ferroso de la más alta calidad disponible en aquellas tierras y decorado suntuosamente con piedras preciosas que brillaban con una luz propia, casi mágica, bajo la luz de las antorchas, poseía dimensiones verdaderamente extraordinarias que desafiaban toda comprensión a 9 codos completos en extensión y 4 en anchura considerable. Estas medidas superaban ampliamente la comprensión de los hombres comunes, quienes contemplaban boquiabiertos tal obra maestra de la metalurgia cada vez que les era permitido entrar en las cámaras reales. Solamente un individuo de proporciones verdaderamente extraordinarias y casi sobrenaturales podía utilizar semejante lugar de reposo monumental. Ogu yacía en él cada noche con inmensa fiereza justificada y un orgullo que rayaba en lo divino, considerándolo el testimonio más tangible y visible de su hegemonía absoluta e indiscutible sobre toda la extensión de Basán y todos los territorios circundantes conquistados que se extendían hasta donde alcanzaba su poder militar y su influencia política, durante un período histórico turbulento en que la superficie terrestre misma oscilaba y temblaba constantemente bajo la masa impresionante de seres gigantescos que caminaban orgullosamente como dioses vivientes entre los mortales insignificantes. Y la humanidad común volvía constantemente su mirada temerosa hacia las cumbres montañosas inalcanzables con una reverencia ancestral mezclada con un temor primitivo profundamente arraigado en lo más hondo de sus almas. Oji no siempre había encarnado la figura del monarca intimidatorio y temible que los descendientes posteriores recordarían inevitablemente en sus crónicas históricas y sus cantos épicos. Existió un tiempo lejano y casi mítico en que era simplemente un joven coloso de potencial aún no desarrollado completamente, criado en las cumbres perpetuamente heladas del monte Hermón, aquella montaña sagrada donde las corrientes de aire gélido soplaban incesantemente, golpeando su epidermis gradualmente endurecida por años interminables de exposición continua a los elementos naturales más severos e implacables que la naturaleza podía ofrecer. Era allí donde las águilas majestuosas de alas inmensas planeaban elegantemente en lo alto del cielo, despejado como mensajeros silenciosos de las divinidades misteriosas que supuestamente habitaban en reinos inaccesibles, más allá del firmamento visible. Observando desde su perspectiva privilegiada
todo lo que ocurría en el mundo de los mortales, situado muy por debajo de sus dominios celestiales. Desde su más tierna infancia, cuando apenas comenzaba a comprender la complejidad del mundo que lo rodeaba y las leyes que lo gobernaban, el joven Hogg prestaba atención reverente y concentrada a las sagas épicas de su pueblo ancestral, a los Rothem, aquella etnia primordial y legendaria de criaturas verdaderamente imponentes, que habían reinado indiscutidamente sobre toda la Tierra en tiempos inmemoriales. Estos acontecimientos habían ocurrido mucho antes de que las actuales naciones y reinos emergieran gradualmente de la oscuridad impenetrable de la prehistoria más remota, cuando el mundo era joven y las leyes que ahora consideramos inmutables aún estaban siendo escritas en las tablas del destino por fuerzas que escapaban a la comprensión humana. Estos ancestros venerados no eran exclusivamente guerreros dotados de extraordinaria habilidad marcial y destreza incomparable en el manejo de las armas, sino que representaban algo mucho más significativo, encarnaciones vivientes del poder absoluto e ilimitado y de la capacidad aterradora de destrucción total y completa. Eran símbolos ambulantes y tangibles de una era gloriosa que lentamente se desvanecía inexorablemente en las brumas espesas del olvido, mientras el mundo cambiaba continua e inexorablemente a su alrededor, transformándose en algo diferente, algo que quizás era más pequeño y menos majestuoso que lo que había sido en aquellos días de gloria pasada. Su progenitor directo, un combatiente formidable cuya fama legendaria trascendía ampliamente todas las fronteras conocidas y cuyas hazañas militares extraordinarias se contaban con admiración. En todas las tierras habitadas desde el gran mar occidental hasta los desiertos orientales más remotos, le transmitió pacientemente durante años de entrenamiento riguroso el arte sagrado y ancestral de manejar con maestría una espada colosal, cuyas dimensiones impresionantes equivalían aproximadamente al tronco robusto de un árbol centenario. También le enseñó la técnica precisa y refinada para lanzar con precisión mortal rocas masivas del tamaño de casas pequeñas. Proyectiles naturales, capaces de demoler completamente estructuras defensivas fortificadas con un solo impacto, devastador que hacía temblar la tierra en leguas a la redonda y sembraba el pánico entre los defensores aterrorizados. Las palabras de sabiduría profunda de su padre resonaban constantemente en su memoria, especialmente durante los momentos de reflexión solitaria. La posesión de fuerza física descomunal constituye ciertamente un privilegio extraordinario otorgado generosamente por los dioses inmortales. Hijo mío querido, pero jamás representa la totalidad de lo que verdaderamente define a un líder auténtico y respetado por su pueblo. Continuaba diciendo con voz grave y pausada a un auténtico soberano digno de ese título. No salvaguarda a sus súbditos leales exclusivamente a través de la violencia física brutal y el poder bruto de sus músculos, sino también y especialmente mediante la sabiduría prudente acumulada con los años y la compasión genuina y desinteresada hacia aquellos que dependen completamente de su protección y de sus decisiones para su supervivencia y bienestar. Sin embargo, y a pesar de estas nobles enseñanzas paternas, el sendero existencial de Hogg estaba inexorablemente trazado y predeterminado en los residuos humeantes y las cenizas todavía calientes de los conflictos bélicos devastadores que arrasaban constantemente aquellas tierras fértiles disputadas por múltiples facciones ambiciosas. Los territorios extraordinariamente fértiles de Basán, rebosantes de riquezas naturales incalculables y abundancia agrícola que parecía inagotable, atraían inevitablemente y como un imán poderoso las ambiciones desmedidas y la codicia insaciable de monarcas vecinos y conquistadores sedientos de poder y gloria que veían en aquellas tierras bendecidas la oportunidad perfecta de expandir dramáticamente sus dominios existentes y aumentar su prestigio entre las naciones. No transcurrió mucho tiempo desde su llegada a la madurez
antes de que el joven coloso, apenas saliendo de su prolongada adolescencia, pero ya poseedor de una fuerza sobrehumana que asombraba a todos los que lo conocían, enfrentara su bautismo sangriento de fuego en las extensas praderas ondulantes de Errab, donde las hierbas altas se mecían rítmicamente con el viento persistente que presagiaba ominosamente la tormenta venidera. Una fuerza militar invasora masiva, compuesta por miles y miles de guerreros experimentados en múltiples campañas previas y equipados con las mejores armas disponibles, avanzaba implacable y determinadamente con el objetivo firme e inquebrantable de apropiarse violentamente de aquello que no les pertenecía por ningún derecho legítimo de sangre ni de conquista justificada, estando dispuestos sin el menor remordimiento a derramar toda la sangre necesaria para conseguir sus propósitos ambiciosos sin importar el coste humano. Pero Og, ese día memorable para siempre grabado en la historia, emitiendo un rugido atronador que hizo vibrar violentamente la tierra abajo, los pies de ambos ejércitos enfrentados y que fue escuchado claramente a muchas leguas de distancia, causando asombro en aldeas remotas. Se precipitó violentamente hacia el corazón mismo del enfrentamiento sangriento, sin el menor atisbo de duda o vacilación en su determinación férrea e inquebrantable. Su arma gigantesca y magistralmente forjada centelleaba brillantemente como un relámpago apocalíptico, atravesando la creciente penumbra del atardecer que se aproximaba, trazando senderos inevitables de muerte violenta a través de las apretadas filas enemigas, que se desmoronaban completamente ante su avance imparable, como el trigo maduro ante la guadaña inexorable del segador implacable que cosecha sin piedad ni discriminación. El terreno previamente fértil y verde se tiñó rápidamente de un carmesí profundo y viscoso que formaba charcos en las depresiones del terreno, y el nombre temible de Oge comenzó a propagarse velozmente como un presagio aterrador de destrucción inevitable y muerte segura entre todas las poblaciones vecinas sin excepción, desde las más cercanas hasta las más distantes en las fronteras del mundo conocido. Pero aquella victoria sangrienta, pero decisiva, constituía solamente la apertura dramática del primer capítulo de su extensa saga épica que se desarrollaría durante décadas, porque el poderoso Og no era únicamente un combatiente dotado de habilidades extraordinarias y una fuerza física sin parangón en todo el mundo conocido. También poseía naturalmente el talento innato y la visión estratégica de un constructor magistral verdaderamente capaz de transformar radicalmente el paisaje mismo según su voluntad, con sus propias manos titánicas y poderosas, que podían aplastar rocas sólidas como si fueran arcilla blanda y moldeable. Erigió pacientemente fortalezas monumentales que se consideraban completamente inexpugnables según el consenso unánime de todos los expertos militares y estrategas de la época. También esculpió laboriosamente caminos serpenteantes y bien trazados a través de cadenas montañosas, aparentemente infranqueables e imposibles de cruzar para conectar eficientemente todas las partes dispersas de su reino floreciente y facilitar el comercio y la comunicación entre las diferentes regiones bajo su gobierno benevolente. Su legendario lecho monumental de hierro macizo, que posteriormente se convertiría inevitablemente en materia de leyendas fantásticas contadas durante generaciones interminables en todas las tierras civilizadas, fue forjado meticulosamente y con extremo cuidado por los artesanos más habilidosos y talentosos de todo Basán, maestros cuya destreza excepcional y conocimiento profundo de su oficio era ampliamente reconocida y admirada, incluso en tierras lejanas más allá de los mares. Estos artífices dedicados trabajaron incansablemente, día y noche, sin descanso ni queja, martillando rítmicamente el metal incandescente que brillaba con un resplandor rojizo bajo el manto estrellado de la noche, para crear un lugar de reposo verdaderamente digno y apropiado de un monarca de estatura incomparable, como Oge, completamente ignorantes del hecho inquietante de que aquel lecho también sería eventualmente, y por ironía del destino, digno de servir como su sarcófago final en la tumba fría y solitaria que el destino implacable le tenía cuidadosamente preparada.